Batalla espiritual. Bienvenidos amigos, bienvenidos a un episodio más de Batalla Espiritual, Prueba tu Fe. Tengo el gusto de estar aquí en esta ocasión con un amigo que ya ha participado en este canal, con Eric y también con Efraín Esparza ahora, en esta ocasión. Bienvenido Efraín. Efraín Gracias. pues es católico, es conservador, se considera conservador. eh, y bueno, tiene cierta información, aunque no es profesional en teología y política, tiene algo de información al respecto, como todos nosotros, ¿verdad? Yo tampoco lo soy, pero bueno, por ahí me he informado algo. Entonces creo que podemos dar opiniones acerca de estos temas. Y bueno, en la iglesia, Efraín se dedica a impartir pláticas prematrimoniales, ayuda en la liturgia, eh, este, ayuda en liturgia en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Calvillo. Bienvenido Efraín y bienvenido Eric, quien pues ya lo he presentado por aquí, es participante, es activista y defensor de la familia en Aguascalientes. Y pues tenemos ahora una plática, vamos a tener una plática muy interesante, les va a gustar mucho porque pues es algo que está en este momento candente, y pues hay gente que se está preocupando mucho, hay gente que al revés está con mucho optimismo por la elección de este nuevo Papa, de León XIV. Y vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello amigos, quédense, les pedimos por ahí su dedito arriba y, y esto nos va a ayudar pues a difundir esta información, estas participaciones que son muy valiosas para nosotros y que sabemos que estamos actualmente en una batalla espiritual, todo el mundo, tanto los que crean como los que no crean, porque todos están muy atentos a lo que está pasando. En el caso del Papa, pues aunque seas ateo, seguramente estuviste ahí, ya sea de acuerdo o en contra de que haya sido él, porque tiene influencia mediática, política, hasta económica en los países, ¿sí? Y eso repercute en todos, ¿verdad? Y pues actualmente esta cuestión de que el nuevo papa que está actualmente ya trabajando, es, bueno, en este caso como sucesor de Pedro, según la doctrina, ¿verdad? De la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Eh, a algunos les está gustando cómo está empezando a actuar y no solamente cómo está empezando a actuar, sino también cómo ha sido en su vida pasada antes de ser papa. Y pues hay gente que lo considera, entre los católicos y no católicos. Aquí, bueno, un pequeño paréntesis. Yo voy a decir católicos para hablar de la Iglesia Católico Romana. Esta palabra, ahorita no nos vamos a meter en ella, pero tiene una connotación que muchos lo han de saber, no solamente se refiere a la Iglesia Católica Romana, sino también a la Iglesia Católica Ortodoxa, a la Iglesia Evangélica, Protestante, en fin, esas son cuestiones doctrinales, teológicas, y no me voy a meter, pero bueno, para simplificar, para tenerlos bien, de alguna forma, con la dirección correcta de la información que vamos a dar, voy a hablar simplemente Iglesia Católica, pero refiriéndome a la Iglesia Católico Romana. Entonces, les decía, la Iglesia Católica Romana, de alguna manera, pues en su doctrina, considera que el Papa es el sucesor de Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Y que fue elegido por inspiración también del Espíritu Santo. Claro, nosotros como seres humanos, carnales, como gente que posiblemente no tengamos que ver con religión incluso, o lo que sea, los que no crean en la religión o en Dios, etcétera, pueden pensar simplemente que hubo ahí pues un debate o una serie de intereses, hasta políticos, económicos, lo que sea, para poder elegir a fulanito. Pero la cuestión es esta, que nadie le atinó, o bueno, o casi nadie, en el sentido de que los medios de comunicación pensaban que iba a ser otro personaje. Había otros favoritos.
Y resultó ser precisamente el que actualmente está ya tomando el liderazgo máximo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero aquí algo que quisiera platicar con mis amigos invitados es si este papa ustedes lo consideran como un papa más de corte progresista que conservador, porque esta es una de las cosas que también preocupa a ambos bandos, ¿verdad? O sea, dentro del mismo catolicismo hay gente que se puede decir más progresista que conservador y viceversa, y bueno, estas palabras también se pueden llegar a confundir. Pero grosso modo, progresista se puede pensar como aquel que se preocupa por los pobres, por los indefensos, por los enfermos, etcétera. Pero también puede pensarse como los que siguen la agenda global. ¿A qué me refiero? A la cuestión del cambio climático, a la cuestión del wokismo, por ejemplo, a la cuestión de bendecir los matrimonios del mismo sexo. Ese es otro sentido que se le da actualmente, ¿verdad? Sí, se relaciona el progresismo con el wokismo, con la agenda global. Y el conservadurismo se refiere a mantener fielmente la tradición, los dogmas de la Iglesia Católica, que no se adapten al mundo, sino que el mundo se adapte a, a lo que los concilios vaticanos, el mismo Papa, sus escritos, su desarrollo teológico va desarrollándose. Entonces yo les preguntaría, amigos, eh, ¿cómo consideran ustedes al Papa? ¿Más progresista que conservador o viceversa? No sé quién quiera empezar. Adelante, Eric. Eh, bueno, muchas gracias. Si la pregunta es si este papa es más conservador que el anterior, yo pienso que sí. En ciertas declaraciones y posicionamientos que él ha hecho anteriormente, digo, no es como que uno le conociera la historia, como tú bien dices, pues es una cosa que mucha gente a lo mejor no esperaba que quedara él, mucha gente no lo conocía ni su trayectoria, o sea, no tanto como por ejemplo la de algunos otros cardenales, pero sí, ya a partir de que sale electo, eh, elegido pues para ser el vicario de Cristo en la tierra, pues él, bueno, más bien dicho, la gente le empieza a encontrar pues sus anteriores publicaciones, anteriores declaraciones, posicionamientos, donde él pues de cierta manera sí está un tanto desmarcado de mucha de la agenda progresista, que yo llamaría más bien como wokista, ¿no? O sea, digamos, el progresismo, como tú le dices, pues sí, sí implica un poco la iglesia nos comanda el ayudar a los pobres, a los desvalidos. Sin embargo, pues ya de eso a dejar entrar ideologías ajenas a la iglesia, pues ya es otro boleto. Ahí es donde yo le llamaría ya la cuestión del wokismo. Yo, por lo que veo, pues tiene posicionamientos dichos desde la, ¿cómo decirlo? Desde la mucha de la gente que está en Estados Unidos, muchos de los obispos cardenales suelen ser un tanto más conservadores, tengo yo entendido, los norteamericanos que los europeos o de algunas otras partes del mundo. Entonces, pues de cierta manera puede llegar a jalar un poquito más la corriente de lo que es el conservadurismo del catolicismo norteamericano. Y sí, de cierta manera ya no están las ideologías que anteriormente pues veíamos muy comúnmente, por ejemplo, pues era muy común de que a cada rato decían de que el Papa ya bendijo las uniones homosexuales, de este tipo de cosas, pues no tanto a lo mejor de bendecirlos, pero sí de irlos integrando un poco más, luego por ejemplo cosas como lo de la Pachamama, pues ha habido una cantidad de cosas en las que se ha, pues se han tenido que, yo pienso que desmarcar, ¿verdad? O sea, yo veo que la iglesia puede llevar un buen rumbo con este papa. Vamos a ver, pues, que también van a entrar a lo mejor otros intereses, otras personas, otros personajes, a lo mejor a tratar de ponerse ahí alrededor como en la órbita del papa.
y pues vamos a ver qué resulta de las interacciones entre estos personajes. Ahora es muy importante pues que al mismo tiempo que está un papa norteamericano, pues también tenemos un cambio muy fuerte en la política de Norteamérica con Donald Trump, que tiene algunas políticas que van pues por el lado de recuperar un poco la herencia cultural, de mantener, de conservar las tradiciones. Entonces, se viene un golpe de timón grande, creo yo, en la geopolítica mundial a partir de tanto de León XIV como de los movimientos políticos que se están dando en Norteamérica y también en el resto pues, del mundo, especialmente en Occidente y en Europa. Sí, muy bien. Sí, esto pues también está como siguiendo una serie de agendas que ya venían, ¿no? O sea, él particularmente, eh, pues es heredero de lo que hizo Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco, el Papa anterior, al cual, pues los medios de alguna forma lo consideraban progresistas, aunque bueno, cuando uno le rasca y uno ve, por ejemplo, qué reformas reales hizo dentro de la iglesia en cuanto a los dogmas, pues parece que no hubo un cambio por ahí sobre todo en el wokismo, ¿no? O sea, eso de bendecir a los matrimonios del mismo sexo, bueno, pues hay que bendecir a la gente en sí, por decirlo, pero no quiere decir que aceptaran algún cambio fundamental, ¿no? Dentro de su doctrina. Incluso, por ejemplo, ese tema de lo de que mucha gente salieron como 3, 4 veces esa misma nota de que el Papa ya bendijo a las uniones del mismo sexo y realmente no era de eso de lo que se trataba, era un tanto más como decir, nosotros no podemos evitar que ellos se quieran acercar si se quieren acercar a la iglesia. Es más bien como por ese lado, pero pues obviamente uno sabe que pues para uno acercarse a la iglesia pues tiene uno que aceptar la vida de Cristo, las normas de la iglesia, arrepentirse de cualquier pecado, de cualquier maldad o eh, cosa incorrecta que uno esté haciendo, pero pues sí, de cierta manera sí se les estuvo invitando un poco más a que se acercaran, nada más eh, pues sí, eso, yo lo veo un tanto más, como dices tú, a lo mejor era más de forma que de fondo. Ok. ¿Qué opinas, Efraín, respecto a esta Fíjate pregunta? fíjate que es cierto, lo que yo veo es un morbo exagerado. Ahí, eh, a causa de todo lo que se habló, ya sea en favor o en contra de Francisco, ahora que faltó, que murió, este, toda la expectativa, le llamo yo política, digámoslo así, porque aquí opinan políticos, católicos, no católicos, ateos, de todo tipo de gente, y todos pretendemos que sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero hay gente que tiene otra tarea, o sea, hay gente que tiene la tarea de atacar a la iglesia, por ejemplo. Hay quienes dicen, yo voy a aprovechar esto, ¿para qué? Para atacar a la iglesia y pretender, pues ya sea que este nuevo papa es un progresista que viene a heredar precisamente, como dices, la agenda que traía Francisco, que en primero no estamos seguros que Francisco trajera una agenda. Él tenía sus actividades o hizo sus cambios según el criterio de él y de su grupo de trabajo. Pero no quiere decir que León XIV viene a seguir la tarea de Francisco. O sea, estaba viendo una publicación de Valentina Alasraqui, no sé si la vieron. Ella decía que en su parecer ella tiene 30 o 40 años allí en el Vaticano siguiendo a cada uno de los papas de parte de la prensa mexicana. Y ella hacía esta reflexión, dice, mira, León XIV tiene
la misión de Juan Pablo II, la alegría del mismo Juan Pablo II. Dice, pero también tiene la cátedra o la sabiduría de Benedicto XVI. Dice, pero también tiene la alegría, la espontaneidad y la humildad de Francisco. Decía ella, en mi parecer, es como un cúmulo de todos sus antecesores inmediatos. Más allá de si es progresista o si es conservador, yo creo que es muy temprano para decir eso. Pero en mi parecer, la historia no se equivoca. El Papa León, cuando fue cardenal, cuando fue obispo, hizo pues mucho trabajo misionero, hizo mucho trabajo eh, evangélico y mucho trabajo social, ¿sí? O sea, igualmente lo ves en burro, igualmente lo ves dando una cátedra sobre algún tema teológico, igualmente lo ves cantando, disfrutando de la vida, pero igualmente lo ves que es una persona sumamente preparada, sabe francés, inglés, español, italiano, latín, no sé cuántos otros idiomas, y además es multicultural. Acuérdate que es hijo de franceses y españoles, pero es nacido en Estados Unidos y es radicado en Perú. Prácticamente él es más peruano que norteamericano. Entonces, prácticamente dicen que los viajes ilustran. Prácticamente él conoce todo el mundo, habla los idiomas prácticamente de todo el mundo y se le ve la preparación. En mi parecer, no creo que sea tan progresista, pero sí muy, muy preparado como para decir, no es que lo que me digan, eso voy a hacer. Creo yo que hay mucho de donde echar mano en su persona y en su preparación y además en su creencia, en su fe, porque también creo yo que es un hombre de mucha fe. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, más o menos así también, cuando lo he escuchado, pues cambia un poquito esa sensación, ¿no? De que posiblemente era más progresista, iba a consolidar ciertas cuestiones mediáticas o ciertas cuestiones que se decían en los medios sobre que iba a abrirse más a lo que el mundo es actualmente, en la parte eh, que, pues que en principio ya se está perdiendo, ¿no? La tradición, ciertos valores que se tenían, ¿no? Y que porque ya vamos avanzando, que es precisamente la palabra progreso, como hay progreso, como todo es nuevo, ya era mejor, ¿no? Entonces, Ujú. entonces tiene que adaptarse el Papa a eso, ¿no? A los nuevos vientos. Sí, Y no, de hecho, contrario a eso, y ya ves que en su primera homilía procuró hablar de recuperar las tradiciones, recuperar los ritos, recuperar incluso la iglesia oriental. O sea, él habla no de ir hacia adelante, sino de buscar el respeto, las tradiciones y la cultura que ya no están tan presentes en el mundo. Entonces, habla, creo yo, que no busca hacia adelante, ¿eh? Sino sí, creo yo que más bien es de carácter conservador. sí, ahora, aquí hay una cosa también que podemos nosotros observar actualmente, ¿verdad? O sea, esto que dicen ustedes, ¿no? Eh, de que está preparado, ¿verdad? Lo que dices tú de que pues la historia no se equivoca. Hay un peso muy fuerte actualmente sobre la misma iglesia que viene desde, bueno, ok, podemos remontarnos hasta los inicios, pero si hablamos un poco de la parte después de después de la Revolución Francesa,
cuando hablamos de la ilustración, de progreso científico, sí vemos que ha perdido poder político, ¿verdad? Y va a la par con el número de adeptos que ha tenido, cómo ha evolucionado. Por ejemplo, en nuestro país, en los años 50 casi toda la población se consideraba católica. Para el año 2000 ya bajó a menos del 90%. Y así va bajando, ¿no? O sea, y esto, bueno, por las estadísticas del INEGI, ¿verdad? Actualmente anda por ahí del 70 y, ¿qué serán? 70 y tantos por ciento, 78%, 77, no lo sé ahorita, ¿no? O sea, por ahí anda, 70 y Así tantos es. por ciento. Entonces, va bajando en México. Estas son cantidades de México. En el caso europeo no se diga, o sea, ahí, puf, ya anda alrededor del 50% de gente que si tú le preguntas si es católica, ya es la mitad de la población, o sea, y sigue bajando, sigue bajando. El ateísmo, bueno, y otras vertientes, otras ideas o formas espirituales de ser, pues también han entrado, ¿no? Tanto en esos Así países es. como en el nuestro. Entonces, aquí también el Papa, León, va a enfrentarse a esta realidad de que esto que viene desde hace tiempo del avance tecnológico científico y de que chocan luego am, pues las ideas que cada uno de estos temas produce, entonces está disminuyendo, fíjense, por un lado, el número de adeptos muy fuertemente en Europa, ya perdió, muchos consideran que ya perdió esa influencia a nivel espiritual. Todavía con económico y político, pues hay más o menos, ¿no? Se le lleva en Europa, pero aquí en América todavía hay un buen porcentaje, pero sin embargo sigue bajando y parece que estamos siguiendo los pasos europeos, porque la influencia, no solo progresista, sino también desde hace rato la cuestión, eh, acuérdense lo que pasó con Darwin, toda esa cuestión de, a ver, pero ¿es natural lo que está ocurriendo con las especies o si las creó Dios? Ese tipo de preguntas que en un momento dado podemos hasta también abordarlas, sería muy interesante, cómo se pueden resolver. Hace que la gente crea y no crea. A veces está en modo creencia y a veces en modo este, académico o, ¿cómo podríamos decirlo? Ateo o en modo simplemente Sin importancia. sin importancia, pero debe haber una buena conjugación de ambas partes, porque pues si estamos hablando de ir en la verdad, debemos hablar de la verdad, y ese es uno de los retos en este canal, o sea, decir la verdad, o por lo menos de lo que hemos encontrado, exponerla tal como es, de manera objetiva, porque pues la verdad, en principio, y eso es lo que creemos, viene de Dios. Entonces, eso es un punto muy importante. Y creo, y esa es mi hipótesis, pues, que ese tipo de influencias que vienen desde hace tiempo, ya siglos, poco a poco ha minado las convicciones de las personas. Y bueno, no se diga, pues, que en un momento dado la Iglesia Católica tuvo demasiada influencia, tal es así que escogía a los reyes y había toda una serie de interrelaciones muy, muy más bien confundibles, ¿no? Se confundía quién era quién, porque el rey era puesto por Dios de alguna manera, ¿no? O sea, y ahora ya las cosas han cambiado mucho. Pero entonces, ¿el Papa a qué se estaría enfrentando para recuperar de alguna manera a los fieles? En África, por ejemplo, ahí sí están aumentando, ¿eh? Pero esa es otra historia también, o sea, ellos ven con una forma, por decir, así como se vio en este lado del mundo en su momento, el cristianismo en general, ellos están, y por también tiene que ver con lo que hizo Francisco, o sea, esa cuestión del ecumenismo, de acercarse a los diferentes pueblos, no solo África, también Asia, con todos esos grandes, por ahí debates que pueda haber, por qué lo hace así, ¿no? Con un gobierno comunista o un partido comunista como el de China, pero ya hay muchos católicos. Ahí están aumentando
en miles o en millones, ¿eh? Así es. Entonces, ¿qué opinan, amigos? O sea, ahí, ¿cómo el Papa puede enfrentarse a estos números que no se ven tan buenos? Parece que ya perdió Europa, pero puede ir perdiendo América, aunque curiosamente ganando otros espacios. Bueno, si me permites, pues Adelante. la pregunta, recuerdo que me habías comentado acerca de pues, cómo la iglesia está perdiendo adeptos, especialmente como dices allá en Europa, pero prácticamente pues en todo Occidente, y donde es fuera de Occidente es donde los está ganando. Interesante, ¿no? Pues bueno, eso se puede contestar por varios ángulos. Uno de los que yo veo más interesante y sobre el que yo puedo hablar, digamos, con mayor autoridad por el conocimiento y por el estudio, es pues la caída de Europa, la caída de Occidente, pero mucho más directamente en Europa, pues bueno, tiene que ver primeramente con aspectos poblacionales, demográficos. Pues bueno, nos tendríamos que meter a hacer un video prácticamente pues de todos los temas que tienen que ver con el reemplazo demográfico y la caída, pero a grandes rasgos, pues simple y sencillamente las poblaciones europeas no se están reproduciendo a la misma velocidad y a la misma cantidad y con el empuje que anteriormente había tenido en la historia. Pues obviamente eso es una de las razones, no sé si principal, pero iniciales. El hecho de que, pues bueno, si tienes 1 millón de nuevos ciudadanos ahorita en 2025, pues en 2050 vas a tener, no va a ser difícil que entre 1 millón de gente a la iglesia dentro de 20 años, ¿no? O sea, ya cuando estén en la adultez, o sea, van bajando los números, pues obviamente van bajando también los adeptos. Otro tema es, pues bueno, el hecho de que vivimos pues en una sociedad ampliamente propagandizada, especialmente después de, como dijiste, del final de la Segunda Guerra Mundial, que es donde la maquinaria propagandística es donde realmente tuvo su auge. Y pues ahorita ya está increíblemente bien afinada, de tal manera pues de que nos venden estilos de vida hedonistas, antinatalistas, nos venden todo tipo de estilos de vida de tal manera de que nosotros no nos preocupemos por lo eterno, por lo del alma, por lo inmaterial. Entonces, pues bueno, eso ha jalado a muchas personas, especialmente en las nuevas generaciones, en las más apegadas a la tecnología. Sin embargo, también hay un efecto interesante donde muchas veces una generación tiende a tratar de corregir los errores que tuvieron sus padres. Entonces, en ciertos casos podemos ver que muchos de las nuevas generaciones, los Zoomers, la generación Z, la generación Alfa, que llaman ahora, empieza a tener un cierto acercamiento a la iglesia y también trata de buscar lo más conservador posible, es decir, incluso lo previo al Vaticano II, ¿verdad? O sea, incluso la misa en latín, la misa tridentina. Empiezan a buscar ese tipo de expresiones porque se dan cuenta también de que pues mucha de esta propaganda fue diluyendo la esencia de la iglesia. Entonces pues también tienen ese rechazo a que se siga diluyendo. Otro tema pues a partir de esto de la caída de la población en Europa, el hecho de que empezó a haber la crisis de migrantes y el hecho de que se dejó entrar una gran cantidad de musulmanes a Europa, los cuales pues también tienen creencias muy, muy radicales, muy fundamentalizadas. Y es una religión, digamos, pues le voy a llamar así, invasiva, porque realmente no permite que haya crecimiento de otras religiones a la par de ella. La religión del Islam busca un sometimiento de todas aquellas otras religiones. Incluso si tú buscas, puedes ver que en países musulmanes, si tú eres cristiano, debes de pagar un, un impuesto llamado la jizya para que simplemente te dejen vivir ahí en sus países, ¿verdad? O sea, cosa que en Occidente, pues nosotros no le hacemos ese tipo de cosas a otras religiones. Nosotros sí los dejamos entrar libremente y proselitizar y básicamente ganar terreno. Entonces, mucha de la gente que se ha dado cuenta de esta caída de Occidente se da cuenta de que otras religiones, otros pueblos han estado aprovechando e incluso abusando de esta bondad que ha tenido la Iglesia cristiana católica en el hecho de que
pues ellos prácticamente se quitan la comida de la boca para darse a las otras personas, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las razones por las que la gente también cuando ve que la iglesia de cierta manera pone la otra mejilla, yo entiendo que no es el verdadero uso que se le da a esa frase, pero cuando ve que básicamente se dejan pisotear por un malentendido concepto de caridad, pues empiezan a tratar de salirse de ese tipo de doctrinas, incluso ya empiezan de nuevo a buscar el paganismo para hacerle frente al Islam invasivo. Y esto, bueno, otra también es que incluso los mismos miembros de la Unión Europea también financian que los blancos cristianos se conviertan al Islam. Entonces, bueno, hay una cantidad de movimientos y influencias que han estado jugando este papel para que la iglesia pierda adeptos. Y finalmente uno que se me hace muy importante también que quiero destacarlo, es el hecho de que a partir de, bueno, sabemos que Europa y Occidente han tenido una historia pues muy, muy grande, muy fuerte, muy exitosa en la historia, vamos, hasta el último siglo. En el siglo pasado, pues fue cuando se dio una debacle increíblemente acelerada, increíblemente rápida. Y bueno, eso se debe, creo yo, a que las culturas, el mito de creación de estas culturas se envenenó. Se envenenó de tal manera la cultura que ya las propias culturas, los propios pobladores de la tierra, no ven un futuro para su cultura y por lo tanto, digamos, pierden un tanto el interés en seguir construyéndolo. ¿Por qué? Porque pues por la misma caída poblacional, por la propaganda, por todo este tipo de cuestiones, se dan cuenta de que ellos no tienen futuro por el cual ver. Simplemente están dejándose llevar por por los movimientos que están pasando a su alrededor, pero se dan cuenta de que si ellos quieren tomar un poco la iniciativa, si ellos quieren tomar su cultura, pues en ciertos casos incluso se le criminaliza, tanto como hemos visto a tantos movimientos que se les criminaliza a personas que, por ejemplo, por posts en redes sociales, los meten a la cárcel 2 años, 3 años, y a otras personas, por ejemplo, extranjeros que vienen a realizar crímenes graves, les dan, no sé, 200 horas de servicio comunitario, y finalmente es un sistema que está completamente opuesto, completamente estorbándole, vamos, al ciudadano de a pie para que no pueda hacer ese pues, crecimiento cultural y societal que normalmente tienen las sociedades. Esas son las razones por las que yo veo que ha tenido un declive tan importante Occidente y particularmente la Iglesia Católica con sus adeptos ahí presentes. Eric, pues aquí entonces se observa algo que me llega a la mente. Se están haciendo el harakiri, por ejemplo, particularmente los europeos, con su progresismo, wokismo, porque están dejando entrar de manera irregular, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra de la migración, porque pues el ser humano por naturaleza emigra, pero también por naturaleza tiende a reglas, leyes, todo con orden. O sea, sí se puede hacer, pero con orden. ¿Y el progresismo qué es lo que hace? Pues pásenle, pásenle, pásenle. O sea, eso es lo que también yo no entiendo. Creo que también, bueno, o sea, como que debe aclararlo el Papa, ¿no? O sea, no está en contra de la inmigración, sino de la inmigración irregular. ¿Qué es lo que ha estado pasando en Europa y en Estados Unidos? Por eso han pegado el grito algunos, no todos, pero progresistas no, porque traen un rollo como todo lo que has comentado y de que bueno, ya ven, por ejemplo, los alemanes no quieren cometer otro error como en la Segunda Guerra Mundial, según esto, pero pues es contraproducente, tienen que actuar para mantener su soberanía, su nacionalidad, sus costumbres, su cultura. Entonces, ellos mismos les está afectando, está reduciendo la población, ya no va a quedar el alemán, el francés, el español, que nosotros conocimos desde que éramos chicos. Vamos a confundirlo con gente precisamente musulmana. ¿Qué es lo Los que nuevos europeos. mande? Eso es un término reconocido, los nuevos europeos, Nuevos incluso europeos. en revistas como National Geographic y otras donde se hace el llamamiento básicamente a renovar los europeos con otras razas.
Y entonces hay gente que ya se dio cuenta de esto, ¿no? Y les llaman, cuando se expresan, es que es la ultraderecha, no sé qué, porque ellos quieren mantener su identidad, lo cual a su vez es natural en una persona, ¿no? Cuando se arraiga a su tierra, a su lenguaje, a su historia, sus tradiciones. Entonces tienen el derecho de expresarse de manera objetiva. Y, y otra cosa que también surge de este avance científico, entre comillas, parece que el darwinismo les está afectando a ellos, ¿no? La cuestión esta de que eh, las razas, ¿quiénes van a ser las razas favorecidas? Bueno, estoy hablando en Están términos mutando. viejos, tal vez, porque ya esa palabra ya no se, tampoco se usa, no se quiere usar, pero parece que la naturaleza, desde el punto de vista darwiniano, no le gusta que baje la población, precisamente por esto, ¿no? O sea, que empieza a perder identidad y va a desaparecer darwinianamente, porque vino otro más fuerte, con convicciones más fuertes, con una manera de reproducirse más fuerte, porque ellos sí se reproducen de lo lindo, ¿eh? Los musulmanes. Entonces, ahí está, ellos mismos están haciendo eh, Eso, la bueno, autoextinción. bueno, yo no le llamaría autoextinción ni harakiri porque no es algo que necesariamente ellos hayan elegido. De cierta manera se les fue impuesto. Esto obedece pues, incluso a planes anteriores de, por ejemplo, el plan de Coudenhove-Kalergi, que es básicamente ese, el diluir las razas europeas y los pueblos europeos mezclándolas con gente euroasiática. Le llaman incluso a la raza que se va a formar la raza euroafroasiática, algo así le llaman la combinación. Tal Es vez un yo plan pensé, Eric, en términos de de un siglo. cuando ellos eligen a sus gobernantes. O sea, a lo mejor soy neófito en eso, pero tengo la impresión de que ellos mismos están eligiendo a los gobernantes progresistas, pero igual estoy equivocado, ¿verdad? Bueno, o sea, en parte sí, en parte pues es propaganda, en parte mucha gente se la cree, en parte pues Ya, solamente también son imposiciones de supranacionales que nadie pidió, ¿verdad? Pero a lo que voy es sí, es un plan desde hace mucho tiempo, incluso pues este es un tema que si yo, por ejemplo, lo levantara en Europa sería criminalizado, ¿sabes? O sea, de ese tamaño también está el problema legal. sí. Entonces, sí, como tú dices, es muy importante que sí nos damos cuenta de que no se criminaliza y no se ataca al migrante por el hecho de migrar, pero sí tenemos que darnos cuenta y tenemos que ser bien conscientes de que la migración masiva está siendo utilizada como mecanismo para suplantar y para sustituir a las poblaciones. Ya. Ahora, ¿cómo piensas, Efraín, que podría el Papa nuevo pues, enfrentar esta situación? No sé si lo tenga él en el radar. Acuérdate, Hassan, que él dijo en su discurso primero, León XIII luchó contra la revolución industrial. Yo tengo claro que esta es otra revolución donde reina la inteligencia artificial o va a reinar. Si se acuerdan, él mencionó eso como su lucha primera. Yo creo que, atendiendo a tu pregunta primera de por qué se han perdido las culturas o se han perdido los católicos, esta cuestión es, obedece mucho primero al relativismo, luego al consumismo y obviamente a las redes sociales, que han ayudado en gran medida primero al consumismo extremo, que nos obliga a estar comprando. Luego acuérdense de la dichosa pandemia que nos tuvo encerrados, nos obligó a anclarnos o a esclavizarnos precisamente de estas redes sociales, donde prácticamente todos vivimos en un mundo virtual pretendiendo a alguien que no somos. ¿Sí? Incluso en las Eucaristías, en la misa, nos quedamos acostumbrados a ver en la tele muy cómodamente o ponerla en la tele mientras nos tomamos un café.
y decimos que ya fuimos a misa, ¿sí? La, la, la gente se quedó cómodamente en su casa, incluso para ir a misa. Entonces, ¿qué pasó junto? Es que viene, como dice Eric, una historia que no es tan vieja, que inició con un anuncio que se usaba aquí en México, ¿se acuerdan? Que decía, pocos hijos para vivir mejor. La familia ¿No? pequeña vive mejor. ¿Sí? A ti no te tocó tanto, Eric, pero sí empezó esto por allá por los 80. Yo tengo en mi casa con mis papás, tengo 14 hermanos, somos 14, y gracias a eso el gobierno pensó que mejor tener 2 hijos por cada familia. Pero eso ya venía de Europa, como dices tú, ya venía una cultura promovida desde allá pensando en que por cuestiones económicas, mejor menos población, ¿sí? Pero cuando Europa pensó en esto, África, América Latina y Asia apenas estaba pensando en rendir. Cuando ya Europa pensó en moderar las familias en cantidad, al contrario, China, India, algunos países africanos, todavía éramos familias de 15 o más, ¿sí? Entonces, ahorita estamos entre un desfase donde, por ejemplo, la agenda WOC ya hizo sus destrozos en Europa. Ya ahorita Alemania, España, Holanda están sufriendo las causas y las consecuencias de lo que hicieron hace 20 años. ¿Sí? Ya ahorita las personas que por ignorancia o por lo que haya sido, por ejemplo, se cambiaron de sexo sin estar seguros, ahorita están implorando porque les ayuden a corregir eso. Y aquí en América apenas estamos empezando a reaccionar a ese tipo de propaganda, ¿sí? Entonces, lo que decías, Gersan, de África, que por qué está creciendo. En África está creciendo el catolicismo gracias a que hay gente muy capaz, como Robert Sarah y otros cardenales y obispos, que son muy capaces y son muy espirituales, ¿sí? De hecho, si se acuerdan, Robert Sarah era uno de los candidatos fuertes para ser el Papa, el famoso Papa Negro de las predicciones y de las apuestas. Ahora sí que muchos perdieron en las casas de apuestas porque nadie le atinó quién iba a ganar, ¿sí? Entonces, estos cardenales africanos han venido impulsando en África fuertemente la religión católica y está dando resultado, ¿eh? Pero viene ese desfase. Primero, ¿qué fue? Pues fue la pequeña Asia de donde salió el cristianismo, caminó hacia Europa, donde Europa tuvo mucho éxito en su tiempo, y después vino a América, ¿sí? Y América se quedaron y ya pasaron 500 años del cristianismo en América, cuando ya en Europa está decayendo, gracias, creo yo, que precisamente al consumismo, aunado, como dices, Eric, a que la población ha bajado, pero en proporción sí ha bajado y el famoso relativismo nos está ganando el terreno. Ese relativismo que abarca el consumismo, como les digo, la desinformación, el exceso de información también en las redes sociales, donde ya todos creemos que sabemos todo, donde todos tienen el micrófono prendido para opinar en el momento en que se les viene, donde todo mundo cree que porque lo dijo el internet es cierto, y donde hacemos tareas con la inteligencia artificial
y pretendemos que los maestros nos crean que la hicimos nosotros, ¿sí? Ya ahorita quieren pasar hasta las materias con un ensayo que hizo ChatGPT, ¿sí? Entonces, podríamos decir, Entonces, perdón, perdón, podríamos decir, Efraín y Eric, que a final de cuentas no se tiene claro, no somos, ahora sí que no tenemos una bolita mágica para saber el futuro, incluso a lo mejor ni siquiera el Papa mismo sabe, pero eh, según los tiempos como se vayan dando, según también las convicciones que tengan de manera espiritual, ¿no? Pensando en este caso en que el conocimiento y también pues en el Espíritu Santo, la realidad que estamos viviendo, vayan llevando a, ya sea un tocar fondo de los países que están perdiendo eh, pues toda la cultura cristiana, de la cual se ha derivado gran parte de Occidente, no desde el punto de vista a veces religioso, sino práctico, ¿no? De los derechos humanos, de una convivencia, de un estilo de vida, porque hay gente que es cristiana culturalmente hablando. Entonces, con todo esto que comentan de la cuestión política, pero también histórica y también lo que dice Efraín de la cuestión tecnológica, inteligencia artificial, ¿hacia dónde puede ir? Y aquí viene la última pregunta ya, porque el tiempo se nos va. ¿Creen que vaya a haber una especie de, o sea, un cisma nuevamente en estos años de este nuevo papa, por este forcejeo de ideas, de formas de ver la realidad, de filosofías, esta cuestión laica versus espiritual, esta cuestión tecnológica versus llevar una vida de valores cristianos, eh, y que algunos se consideran como más progresistas, otros más conservadores, que vaya a pasar algo parecido a lo que pasó con los católicos ortodoxos por ahí el año 1054, donde hubo una escisión porque ya venía desde hacía tiempo toda una serie de forcejeos entre Oriente y Occidente, ¿no? A nivel político, cultural, de tradiciones también, que fue poco a poco haciendo que se dividiera. Actualmente estamos viendo que, por ejemplo, las iglesias protestantes, evangélicas, pues ahí van creciendo, ¿no? No tan rápido, pero por ejemplo, en México ahorita ya hay como un 7%. En los 50 apenas por ahí un 1%, luego 2%, y también van, porque lo documento porque también hubo otra escisión, otro cisma por ahí de 1500 y tantos, ¿no? Con Lutero, que se separó de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿creen que también pueda ser un escenario posible o logrará ah, abonarle o avanzarle este nuevo papa para un ecumenismo, un diálogo en donde se mantenga la Iglesia Católica Romana como la conocemos actualmente con todos sus problemas? fíjate, fíjate que yo creo que no está así de extremo el asunto en este caso. Me acuerdo que con Francisco hubo una renuncia masiva de obispos en Chile porque eran conservadores los obispos chilenos. Y por otro lado, casi al mismo tiempo, hubo un semicisma en Alemania porque, por todo lo contrario, ellos son progresistas y querían pues que se permitieran todas esas normas y esos permisos de que si los curas se pueden casar, de que si casamos a los del mismo sexo, que si, o sea, pero casi pasó al mismo tiempo cuando los conservadores de Chile renuncian a cambio de por ser conservadores y los alemanes renuncian porque el Papa no es tan progresista. Entonces, en el caso de Francisco, obviamente, pues luchó, no sé si por su agenda que él tenía o por su método de trabajo, luchó con una revolución fuerte, que ahí está todavía. Pero en este caso, de alguna forma,
yo creo que la misma necesidad nos va a orillar a ser más prudentes. ¿En qué sentido? En que la iglesia realmente está en crisis de fe, está en crisis de valores y está hasta en crisis de sacerdotes. Entonces, yo creo que nos toca mucha tarea a los laicos el ponernos a evangelizarnos y tratar de evangelizar a uno que otro por ahí, pero creo que la tarea del Papa va a ser buena. Yo confío y tengo fe en que él tiene la capacidad de decir por aquí nos vamos y de alguna forma ir solventando los detalles que por ahí surjan. Tiene la capacidad y la espiritualidad, según yo. ¿Qué opinas, Eric? Me preguntas de lo del tema del posible cisma Ajá. que se pudiera dar. Y perdóname. Ah, tomando un poco lo que dice Efraín, o sea, hay problemas de los fieles por la cuestión esta de las ideas, ciencia, tecnología, inteligencia artificial, bla, 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 que el Big Bang, que ya sabemos cómo va la evolución, bla, bla, bla. Pero bueno, que el Big Pero Bang es... habría que añadir los problemas internos de la misma iglesia. O sea, esto que comentas de los sacerdotes, pero también toda la cuestión de la pederastia, de cómo eso también se ha abonado a la psique de la gente para pues, ser atacada, ¿no? En su espiritualidad, ¿verdad? Y no creer. Entonces, son muchos problemas. Adelante. Eh, sí, bueno, pues como dice Efraín también, pues hay gente que tiene el trabajo de atacar a la iglesia, o sea, sinceramente hay... yo comentaba con una amiga acerca de las redes sociales, referido a este tema del activismo. Generalmente cuando uno es activista por un lado o por otro, más que nada por el lado pues de la verdad, ¿verdad? Del conservadurismo, de la religión, de todo este tipo de temas, hay una métrica en la que generalmente se busca generar la mayor cantidad de agravio con la menor cantidad de palabras posibles, ¿no? O sea, de eso se trata muchas veces el ser troll de internet, ¿sabes? El estar comentando, el estar pegando, el estar atacando. Así justamente pues hay mucha gente que también se dedica a eso, pero pues en contra de la iglesia directamente, en contra de los obispos, en contra de los padres, los atacan pues por cualquier razón. Obviamente la finalidad no es denunciar que si este padre está, lo cual obviamente el objetivo de estas personas es alejar a las personas de la iglesia, alejar a las personas de Cristo, alejar a las personas de una relación directa con Dios. Entonces, esa es su tarea y van a decir lo que se les ocurra y la cantidad de palabras que puedan escribir para ello. Pero pues no creo que nosotros debamos de perder mucho sueño por eso, entendiendo de dónde vienen. Entonces, sí hay una cantidad de ideologías que se han introducido a la iglesia y bueno, en la sociedad en general, pues en estas últimas, ¿qué será? 2, 3, 4 décadas, por mucho que fuera. Eh, yo pienso pues que creo que va a haber cierta cantidad de gente que va a ir a buscar esas ideas progresistas en la iglesia, o sea, como tratando de hacer un sincretismo, como se ha hecho en algunas otras eh, ocasiones que se ha visto en redes sociales donde pues hay, incluso ya están ordenando mujeres, ya les están poniendo de obispos en ciertas regiones, otros, no sé si llamarles sectas, ¿verdad? Pero digamos, religiones cristianas no católicas que han estado también abriendo las puertas pues para que incluso sean sacerdotes homosexuales que oficien misa, o sea, hay una cantidad de ideologías que se han estado abriendo por ese lado de la iglesia y yo creo que pues muchas de ellas van a seguir por su propio lado, ¿verdad? No, no creo que sea correcto, obviamente, pero siento que mucha gente se va a seguir yendo con esa finta y lo que podría hacer la religión católica en este caso, pues sería lo mismo que ha estado tratando de hacer siempre, que es no dejarse mover por el mundo, ser la Iglesia Católica quien dicte su propia doctrina, bueno, que ni siquiera es dictada, es heredada de Jesucristo, ¿verdad? Pero que no se vaya perdiendo, que no se vaya diluyendo. Y
con el pasar de los años, pues se van, como dice la escritura, por sus frutos les conoceréis. Va a llegar el momento en el que estas otras iglesias, estas otras doctrinas, pues van a empezar a caer en sus propios problemas, van a caer en sus propias crisis. Y la iglesia, si algo tiene, pues es que ha pasado 2000 años con las más grandes crisis, con problemas geopolíticos, pues mucho más graves, mucho más críticos que los que estamos viviendo ahora. A lo mejor este es un momento, como dice Frank, especialmente crítico pues, por la tecnología, por las ideologías, todo lo que está entrando, por la rapidez de transmisión de ideas que tenemos ya con el Internet. Es un momento histórico muy interesante, pero yo también coincido con Efraín de que el Papa León XIV pues, va a tener una gran tarea que hacer y yo creo que la va a llevar a cabalidad. Muy bien. Excelente, amigos. Pues el tiempo se nos está yendo y pues ya me gustaría continuar. Ojalá podamos seguir con más eh, elementos y exponer varias ideas que seguramente tenemos todavía ahí en el tintero. Hablar sobre los posibles escenarios futuros. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Hasta el momento, pues parece que sí hay optimismo de muchos y de otros no tanto, pero así es esto, ¿verdad? Comentar y yo creo que esto ha sido muy útil para nuestra audiencia, estos datos que hemos dado, estos conocimientos que cada uno de ustedes tiene desde sus trincheras donde han estado desarrollándose. Y bueno, pues ahora sí que una última palabra, Efraín, eh, para nuestros amigos que nos están escuchando, viendo. Muchas gracias. Yo creo que nos hemos preguntado mucho quién iba a ser el Papa. Ahora sabemos quién es el Papa y el morbo nos sigue consumiendo. Yo creo que más bien deberíamos de preguntarnos qué hace Jesús dictando quién es el nuevo Papa y por qué lo puso ahí. Yo creo que la pregunta es, ¿qué haría Jesús para hacer eso nosotros? Gracias. Excelente, gracias, Efraín. Eric. Pues me gusta mucho esa conclusión, creo que es muy atinada. Sí, nosotros podemos estar mucho estudiando, tratando de ver el mundo, tratando, como dices, con la bola de cristal, prediciendo a ver qué es lo que puede pasar, pero efectivamente lo más que podemos hacer sobre lo que nosotros tenemos control es sobre lo que nosotros hacemos y si nosotros cumplimos con ser lo que tenemos que ser, con ser católicos, con ser seguidores de Jesucristo, con seguir su palabra, con seguir y tratar de evangelizar, pues hay muy poco en el mundo que nos pueda mover de eso. Entonces, es una de las... me gusta esa conclusión. Hay que buscar lo que hace Jesucristo para tratar de hacerlo nosotros. Muy bien, gracias, muchas gracias, Eric. Pues amigos, ahí lo tienen. Pues es todo un reto, ¿verdad? Para ustedes, para cada creyente y no creyente, seguir buscando la verdad, porque creo que eso es lo que aspiramos todos, estar en el camino de la verdad. Y respecto a lo que tratamos acá, el Papa, el Vaticano, tendrá ya alguna serie de, pues, ideas y actividades para ir resolviendo, pues, asuntos, tanto de sus eh, mismos feligreses, como su relación con el mundo, con los políticos. Se vienen cambios muy fuertes, ya lo hemos dicho, entonces esas estrategias basadas en lo que tenemos aquí en la Tierra, que es la tecnología, nuestro cerebro, nuestros talentos, cómo utilizarlos, y ojalá te haya servido todo esto que han platicado aquí nuestros amigos Efraín y Eric, yo estoy seguro que sí. En ese sentido, te pido que compartas este video a tus amigos, que te suscribas si no lo has hecho. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego. Gracias por tu invitación.